Un saludo muy especial al tutor José Jaimes del curso Procesos Psicológicos Básicos de la UDI y a todas las personas que estén viendo la exposición el día de hoy. Yo soy Liz Catherine Carvajal y hoy me corresponde exponer acerca de percepción visual y todo lo que tiene que ver con este proceso. Les doy la bienvenida y me permito compartir pantalla. Muy bien, podemos ver en nuestras pantallas el tema a tratar el día de hoy. Los temas completos que vamos a abordar son estos 6 que vemos en pantalla y comenzamos. Y para dar un buen inicio vamos a definir exactamente qué es la percepción. Esta hace parte de los procesos cognitivos básicos y este complejo proceso en específico es el que nos permite interpretar y comprender la información que es recibida a través de los sentidos. Entendiendo esto, vamos a comprender entonces qué es la percepción visual. Para esto, como ejemplo de percepción visual, puedo mencionar que el simple hecho de que estemos entendiendo el texto que está en esta pantalla es evidencia de este proceso complejísimo en el que intervienen estructuras cerebrales y subprocesos para dar como resultado la percepción visual. Esto después de un viaje que comienza desde la información que recibimos por medio del sentido de la vista, es decir, por medio de nuestros ojos. A esto le llamamos el proceso de percepción visual. Y para resumir lo que vemos en esta gráfica, podemos mencionar que la luz que llega a través de nuestros ojos estimula los órganos receptores de la retina, que proceden entonces a convertir el estímulo lumínico en un impulso eléctrico para después ser transmitido a través de los axones del nervio óptico hasta el cerebro. Esta información se aloja en una conexión cerebral que se llama quiasma, esta tiene forma de X, y entonces ella sigue su camino hasta llegar al tálamo cerebral y después llega a la corteza visual que está detrás de nuestro cerebro en la parte posterior y se encarga entonces de procesar todo lo que corresponde a la información visual. También podemos mencionar que hace parte de la percepción visual, es importantísimo, algo que se ha llamado organización perceptual. También se le denomina leyes o principios perceptuales. Y esto indica que se trata como de que la manera de interpretar la información sensorial de nuestro cerebro tiene diferentes procesos y estructuras que son naturales o que son innatas. Para entonces ser más claras, podemos mencionar que esto fue establecido primero que todo por la famosa escuela de la Gestalt. Esto fue a principios del siglo XX. Y ellos indican que la visión consiste en un proceso de percepción activa. Va más allá de recibir de manera pasiva estos estímulos lumínicos. Y entonces de esta manera se implican procesos activos que organizan y dan estructura a estos estímulos. Esta escuela de la Gestalt indica que la percepción se organiza y se estructura de manera natural. Estos procesos son denominados también campos de fuerza y ellos interactúan para dar como resultado una totalidad, una visión total, una imagen total. Este campo de la percepción establece que hay una serie de leyes, hasta más de 100 incluso mencionan. Hoy vamos a mencionar unas cuantas, pero no sin antes hablar de la figura que puse aquí de ejemplo, que se llama figura fondo. En síntesis, los psicólogos de la Gestalt señalaron que la percepción está organizada, que no percibimos elementos independientes unos de otros. En un primer estadio, en la organización perceptual, está la configuración de totalidades que consta de dos. Entonces, en mis palabras, vemos un fondo y una figura, o un fondo y una figura. En este caso podemos ver dos. Yo veo dos perfiles de rostros y un fondo negro, y también puedo ver, tal vez es una copa para mí negra y un fondo blanco. Ahora sí, entonces continuamos con las leyes de la visión, que en este caso vamos a mencionar unas 4, y podemos comenzar con la ley de la proximidad. Esta indica que en igualdad de las demás condiciones tendemos a percibir como juntos o como un mismo objeto los elementos más próximos en el espacio o en el tiempo. Entonces, en este primer gráfico tenemos una tendencia dominante a ver 4 barras horizontales, agrupando entonces de a 2 líneas que son las más cercanas entre sí.
Y en la figura B podemos ver entonces que los elementos más cercanos son percibidos como unidades frente a los elementos que están más distantes. Entonces hacemos básicamente tres grupitos. Continuamos con la ley de la semejanza. Esta indica que en igualdad de condiciones tendemos a percibir como parte de una misma estructura un objeto los elementos semejantes. Con este ejemplo podemos evidenciar que a partir de la ley de la semejanza, aquellos elementos que son parecidos, que son similares, se perciben fácilmente como integrantes de un mismo conjunto frente a los elementos que no se parecen. Entonces aquí agrupamos los cuadrados, los círculos, cuadrados, círculos. Igual de esta manera también tendemos a hacer grupitos de los objetos que son más parecidos o de las estructuras que son más parecidas. Está la ley de la semejanza. Continuamos con la ley de cerramiento y esta a mí me causa mucha curiosidad, ¿saben? Esta indica que en igualdad de las demás circunstancias tendemos a pasar por alto que la información sensorial es incompleta para percibir entonces un objeto completo, incluso cuando ese objeto no existe. Entonces este ejemplo que vimos en la unidad 2 de nuestro curso nos indica que nosotros solemos ver aquí una serie de rectángulos o cuadrados en vez de ver una serie de corchetes. Y tiene razón, así pasa con otra serie de estructuras u objetos, tendemos a completarlos, así la imagen no exista de esa manera en la realidad. Muy curioso en realidad. La ley de la continuidad continúa en este caso. Esta indica que los objetos que siguen un patrón o dirección suelen ser agrupados como parte del patrón. En esta figura podemos observar que se tiende a percibir una línea ondulada continua que cruza los tres montículos cuadrados, aunque sería justificable percibirla como dos líneas separadas. Continuamos entonces con la constancia perceptual. También es parte imperativa, importantísima del proceso de percepción visual. Y la escuela de la Gestalt nos indica que esta es la tendencia que tenemos a percibir los objetos como estables e invariables a pesar de los cambios que se presentan en la información sensorial. Esto nos permite entonces organizar el mundo sensorial o la información que recibimos a través de nuestros sentidos, porque si no, pues sería muy confusa la realidad que creamos, nuestra realidad subjetiva como individuos. Para este propósito, entonces, la memoria y la experiencia son parte fundamental para generar constancia perceptual. Existen varias modalidades de este fenómeno, pero por mencionar algunos tenemos los siguientes. Constancia de tamaño. Dentro de cierto rango, la percepción que tenemos sobre un objeto no se alterará sin importar los cambios que puedan suceder en la distancia. Aunque la retina está viendo dos figuras con tamaños diferentes, el cerebro interpreta que ambas figuras tienen el mismo tamaño. Esto nos indica que el tamaño percibido de cierto objeto depende en parte de la experiencia, que es esa información que recibimos de los objetos, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, almacenada en la memoria. Y en parte, pues, de las señales de distancia, de la profundidad que nos ayuda en este proceso, la retina, como tal, toda la estructura del ojo. Continuamos con la constancia de forma. También es muy común ver que la forma de los objetos familiares es constante, aunque cambien las imágenes retinianas que arrojan cuando se les ve desde ángulos diferentes. Lo podemos ver aquí en el ejemplo de las puertas, lo cual se conoce como constancia de forma. Una puerta rectangular no solo proyectará una imagen rectangular en la retina cuando se le ve directamente desde frente. Entonces, volvemos, la información que tenemos ya almacenada, como la memoria, que es la memoria y la experiencia, nos ayuda para la constancia de forma, para esta modalidad. Continuamos con la constancia de luminosidad. Esta se refiere a la capacidad para percibir la reflectancia relativa de los objetos a pesar de los cambios en la iluminación. En otras palabras, permite al ojo humano distinguir entre superficies oscuras muy iluminadas y superficies blancas con poca iluminación, como lo vemos en el ejemplo. Esto es lo que nos ayuda a detectar los bordes y las formas.
Gracias a esta percepción también podemos reconocer el tamaño, la forma, el color, la textura, si es áspero, si es liso, de todos los objetos o lo que esté pues, en el foco de nuestra vista. Y de esta manera podemos entonces interactuar de mejor manera, de manera más coherente en el espacio. Continuamos con la constancia de color. Esta es una deriva de la constancia de luminosidad, tienen todo que ver. Y en este caso se explica cómo se percibe el color de forma constante bajo determinadas condiciones de luz. Aunque esto no quiere decir que todos percibamos el mismo color bajo determinada circunstancia o bajo la misma circunstancia. A este fenómeno se le llama adaptación cromática. Adaptación cromática. El ejemplo como más moderno es el ejemplo del vestido. Este se volvió viral y es una demostración de la constancia del color y la adaptación monocromática. Podemos aquí leer lo que está en la pantalla. Dice, ahí se genera una discusión social sobre si es de un color u otro, hecho que se puso de manifiesto con este vestido que para muchos era blanco y dorado y para otros era negro y azul. Cabe mencionar que este vestido se fotografió en condiciones altamente dispares de luminosidad, posición y otras circunstancias, y esto dio como origen una imagen claramente sobreexpuesta. Entonces fueron muchas las variables o como las aristas alrededor de esta fotografía y por eso algunos veíamos un color y otros otros. Recordemos que a esto es lo que se le conoce como adaptación cromática. Muy interesante. Continuamos entonces con el tema que es la percepción de profundidad y de distancia. Esta percepción nos permite percibir el entorno en 3 dimensiones. Además que nos permite medir de forma precisa la distancia hasta un objeto. Esta se basa principalmente en la visión binocular, pero también utiliza diversos recursos monoculares para lograr una percepción íntegra final. ¿Esto qué quiere decir? Que este fenómeno resulta muy útil para realizar acciones aparentemente simples como coger un objeto con las manos, en este caso, también acciones más complejas como conducir o algunos mencionan el hecho de golpear una pelota con una raqueta o con un bate. Entonces, para percibir la profundidad y establecer distancias, se han establecido diferentes tipos de percepción de profundidad, a los que se les denomina señales de profundidad o claves. Y estas son las siguientes. Las claves monoculares, es decir, con un ojo. Se trata de las señales, de los estímulos visuales que podemos apreciar con un solo ojo. Se mencionan entre estas claves, voy a leer, claves pictóricas, oclusión, altura relativa, sombras proyectadas, tamaño relativo, tamaño familiar, perspectiva atmosférica, es decir, los objetos distantes son menos nítidos, aunque las partículas del aire los difuminan, perspectiva lineal y gradiente de textura e interposición. Este ejemplo en particular nos indica o nos explica qué es la interposición, qué ocurre cuando un objeto bloquea parcialmente al otro. Entonces al primer objeto se le percibe como más cercano y al segundo como más distante y al tercero y etcétera. Las claves binoculares. En el caso de las claves binoculares, la percepción de profundidad depende de los dos ojos, de ambos ojos. El elemento más importante aquí, podemos mencionar, es la disparidad de imágenes que se generan en ambos ojos. Es decir, vamos a ver siempre diferente. Esto es consecuencia de que los ojos están separados aproximadamente por 6 centímetros. Entonces, pues ven el entorno desde posiciones distintas. Esto se puede comprobar haciendo lo que está aquí en el ejemplo. Colocamos un dedo de la mano, ejemplo el índice, delante de nuestros ojos aproximadamente unos 30, 40 centímetros. Cerramos un ojo y luego el otro, de manera como alternativa. Y vamos a observar que cada vez que vemos con un solo ojo el dedo, es como si el dedo se desplazara de manera horizontal, fuera para un lado y luego para el otro. Este fenómeno se explica porque cada ojo tiene un ángulo de visión diferente, teniendo en cuenta también la distancia, por supuesto. Entonces, pues se proyecta de manera diferente, exposiciones diferentes en la retina.
Y de esta manera entonces damos por finalizada la exposición el día de hoy. La verdad me pareció muy interesante y creo que aprendí muchísimo, muchísimo. Y sé que estamos aprendiendo muchísimo en este curso de procesos psicológicos básicos. Yo les doy las gracias por estar aquí, por ver esta exposición y muchas gracias a usted, tutor. Que tengan un feliz día.